Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:09. Buenas noches, amigos. Noches de emociones deportivas, desde luego, las que estamos viviendo. Y nosotros también venimos con nuestra particular emoción, que tiene que estar encabezada, como pasa de vez en cuando, con una palabra que es muy sencilla, que se dice muy poco y que lo resume todo, y que en este caso es, bueno, el sentimiento que tiene el equipo que hace la nave del misterio, que somos muchos, muy distintos, pero que intentamos formar nuestro puzzle para daros eso, un poquito de ilusión cada fin de semana, cada sábado. Y una vez más, nos habéis sorprendido. La palabra que tiene que surgir es de ley, es, en nombre de todos, gracias. Y luego hablaremos más, porque tenemos tanto contenido que no podemos perder mucho tiempo, pero como comprenderéis, queridos amigos, cuando uno, después de 8 temporadas de Milenio 3, que no son pocas ya, y es que el tiempo pasa, intentando hacer, bueno, un programa a contracorriente, por lo menos un programa que a nosotros nos gusta y sabemos que lo disfrutáis, un programa que cuenta cosas que a veces no se cuentan, y un programa que intenta siempre, lo conseguiremos unas veces, otras no, meter el dedo en la llaga y comprobar que la realidad es muy amplia y muy fascinante, que todavía no está todo perdido, ni mucho menos, y que hay cosas maravillosas que contar, con las que sobrecogernos, y sobre todo y ante todo, esa es la filosofía profunda con las que aprender. Así que me vais a permitir, queridos amigos, y que lo vais a entender, este agradecimiento profundo, que va, por supuesto, además especialmente para nuestro amigo Fermín Agustí, que está hoy enfermo, le toca a él esta semana permanecer en la cama. Ahí está, como no, por supuesto, en línea, y haciendo de guardia, nuestro compañero Carlos Largo. Jeremy Martínez, nuestro músico particular que hace que viajemos en el tiempo. Ahí está Carlos Cala, ahí está Nacho Ares, ahí está Teo Rodríguez, ahí está Guillermo León, ahí está Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Enhorabuena, felicidades. Muchas ahí gracias. está Santiago Camacho. Buenas noches, Iker. Felicidades, Santi. Muchas gracias. Ahí está el lugarteniente Carmen, buenas noches y Buenas felicidades. madrugadas, Iker, felicidades a ti también. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos un poco emocionados, amigos. Porque era un reto importante, porque había muchos hándicaps, porque, bueno, concentrábamos todo en una noche, porque no era fácil, porque gracias a Dios o al cosmos o a lo que sea, muchas radios y emisoras a las que por supuesto saludamos y tendemos la mano también hablan de misterio, así que estaba todo en el hilo de, bueno, de una temporada que iba a ser emocionante, y lo lógico era, pues evidentemente, bueno, pues estar ahí, ¿no? Ajustados, y sin embargo el Estudio General de Medios, nos acaban de llegar los datos, tercera oleada, digamos las notas que nos dan a todos los que hacemos radio y por las que se rige nuestro empleo, es así, somos profesionales, dicen que hemos incrementado nuestra audiencia, llegando en esta franja de 1 a 4, que es nueva, que vamos mucho más adentro en la madrugada. Y amigos, no nos habéis abandonado, no es que nos hayáis abandonado algunos, sino que se ha incorporado gente. Cifra récord, 662.000 oyentes hasta las 4 de la madrugada. Eso me parece una barbaridad. Queridos amigos, ante todo, gracias, no solo por el número, sino por la forma de ser que tenéis, porque nos lo hacéis sentir. Gracias de todo corazón. Era un nuevo reto y le dais el mayor de los impulsos. Y con ese impulso, os digo que esta noche viajaremos por la historia. Vamos a conocer la vieja historia de un antiquísimo cráneo que pudo cambiar esa historia. Vamos a viajar al año 1000, el año del terror, el año de un papamago, el año de las raras enfermedades, el año de las señales del apocalipsis. Hablaremos de una conspiración que no termina y con datos nuevos, heladores en su intensidad terrible. Unas siglas que todavía dan miedo, claro que dan miedo. SIDA. Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, tantos rumores, tantos mitos. Acudiremos a Gibraltar esta semana sí, para saber cosas que tienen que ver con la parapsicología. Intervendrá nuestro querido amigo Javier Sierra, que creo que tiene novedades en directo. Algo le ha pasado y nos lo quiere contar. Y muchísimas más cosas, ¿cómo no? Ante todo, gracias. Comenzamos. 1:14, noche emocionante, solo un dato. Sorteamos un libro maravilloso. Carmen está enganchada. Yo sí, yo he de decirlo, se lo he dicho ya a su autor, que he hablado con él hace un ratito, y la verdad es que sí, es una historia apasionante, la del Papa Mago, así se titula esta novela, escrita por Miguel Ruiz Montañez y editada por Martínez Roca. Hablaremos de ella esta noche, Iker, y de todos los secretos que se guardan en torno a esta figura, a ese papa que vivió en el año 1000.
Dos vías de contacto. Entre todos los mensajes que nos lleguen, sortearemos 3 ejemplares del Papa Mago. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, si nos escribís a través del teléfono móvil, o milenio3 con número @cadenaser.com, si lo hacéis a través del correo electrónico. Y ahora dejadme, por favor, escuchad, ¿no? Y hacedlo todos, con emoción, porque estas músicas son impresionantes. Esta es Lisa Gerrard, una de las musas de Milenio 3, porque con esta sintonía de fondo yo me imaginé la historia de ese viejo Calvario o Calvaria, que en realidad es la parte superior de la cabeza de un cráneo, así se designa arqueológicamente en el mundo de la paleontología. Hacía mucho tiempo que no se hablaba del asunto que vamos a hablar, y yo creo que es candente. ¿Cómo definirlo? Hay una zona en Granada, una zona que fue muy rica en movimientos en la prehistoria, en los inicios de nuestra especie. Había una zona que dicen que era de carroñeros, auténticas bestias que todos hemos dibujado o hemos imaginado en nuestra infancia, como los Homotherium, una especie de gigantesco leopardo o jaguar con dientes afilados poderosos, robusto, estilizado, o el más popular, Smilodon, que viene del griego diente de cuchillo, el famoso dientes de sable. ¿Os imagináis? Son bestias que convivieron con el hombre. Pensamos que son de otro tiempo, pero llegaron a convivir con nuestros hermanos más antiguos. Los dientes de sable, los Homotherium, todas esas ramas extrañas, para nosotros, cazaban animales, quizá también se enfrentaban a humanos, los destripaban y sus huesos quedaban en un lugar cerca de Baza, en Granada, un lugar lleno de caliza. Y allí, donde se han encontrado muchas cosas, se alza un recodo llamado Venta Micena. Fue en 1983, recién despejada la primavera, un equipo de investigadores del Instituto Arqueológico de Sabadell. Llevaban ya trabajando con muchos jóvenes en varias campañas. Había útiles, correajes, extraños fósiles, y parece ser, y según lo dicen en su propio informe, que junto a una conformación de caliza aparece lo que en las fichas se escribe como un fragmento craneal extraño. Es curioso porque la historia de Venta Micena empieza antes. No hay que irse tan lejos como para ver en la mente las imágenes de los Smilodones o Homotherium, y quizá los humanos combatiendo o cazándolos. Hay que irse a 1976. Tomás Serrano, un pastor, un lugareño, afirma a las autoridades, y en Sabadell le hacen caso, que allí aparecen huesos muy raros, blanquecinos, que no parecen de animales de este tiempo, y que habría que indagar y buscar. Una vez más, como en todos los grandes hallazgos arqueológicos, es un pastor el que da la voz de alarma. Poco después, el equipo de José Guibert y Jordi Agustí se encuentra con eso, ese cráneo extraño. Al poco tiempo, la prensa hablaba del hombre de Orce, el primer europeo. Edad, más de 1,5 millones de años. Se sabe, se dijo, que ese niño de unos 5 años estaba allí donde los dientes de sable y los Homotherium cazaban, aunque probablemente ese niño llegó hasta ese lugar para abrir algunos de los huesos de esos animales que habían sido cazados por otros más poderosos, abrirlos y absorber el tuétano. Y en aquel instante, a los 5 años, le llegó la muerte. Pero esa muerte de un niño, si fue así hace 1,5 millones de años, es tan ilógica que rompería todos los códigos de la evolución humana. Doblaría al humano más antiguo, el cráneo K5 de Atapuerca. ¿Quién es el niño de Orce? ¿Y por qué hubo una gran polémica? Creo que esta pequeña calvaria, este pequeño trozo de cráneo, de fontanela todavía no bien cerrada, merece la pena toda nuestra atención. El fragmento de cráneo corresponde a una edad de 5 años. Son los restos de un niño solitario que vivió en el corazón de Andalucía hace 1,5 millones de años. Ha pasado mucho tiempo desde el hallazgo,
pero da la sensación de que el silencio, el secretismo y el olvido han envuelto este polémico asunto que podría ser, sin duda, una bomba arqueológica que cambiaría la historia del ser humano. Ese pequeño trozo de cráneo oscuro fue cuidadosamente lavado en el Museo Arqueológico de Cataluña y ahí empezó la polémica. Se le llamó VM-O, Venta Micena 0, dicen algunos, o Venta Micena Orce. Es curioso porque el periódico El País y otras publicaciones daban cuenta de algo que sorprendió. Ya se habían impreso las entradas para un gran congreso. El hombre de Orce, primer europeo. Y cuando estaba en máquinas todo eso para llevarse a cabo, alguien dice que ese congreso no debe hacerse. Un descubrimiento escandaloso. Ese primer humano que rompe todos los códigos de la evolución, ese primer humano que está donde no había humanos, porque todavía estaban, según dicen los expertos, en África. Ese hombre de Orce es un animal y es un caballo. Y aquello fue, dicen y cuentan los expertos, que algo que estigmatizó a muchos investigadores. Es más, lo he comprobado. Se habla poco del hombre de Orce. Unos dicen que sí, otros que no. Prefieren que se corra un tupido velo. ¿Por qué? El cerebro de unos 700-800 centímetros cúbicos, sensiblemente inferior al nuestro, y poco grosor. Parecía un cráneo mucho más delicado, por ejemplo, que esos Homo antecesor que se encontraron en Atapuerca. Al mismo tiempo, mientras unos hablaban de que era un caballo porque aparecía una especie de cresta que podría ser propia de los caballos, en mayo del 84, una revista intentaba difundir a nivel internacional un titular impactante: los hijos de Adán eran andaluces. Venta Micena como el origen del primer hombre, del que no sabíamos nada. Incluso antes de esa voz de alarma se dice que tiene que llamarse a este hallazgo de Venta Micena, de Orce, Homo Species, una nueva categoría. ¿Y por qué esto ahora? Pues porque sabíamos de un investigador, y no un investigador cualquiera, el profesor Domènec Campillo, neurocirujano, director del Laboratorio de Paleoantropología del Museo de Arqueología de Cataluña, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma, una autoridad. Él se volcó y fue el primer hombre que tuvo y analizó ese cráneo. Al mismo tiempo, no sabemos por qué a partir del año 84 hay una gran campaña. Algún experto del Museo del Hombre de París ha dicho eso, que es de un caballo. Hay quien piensa que la arqueología se enfrenta por cuestiones que nada tienen que ver con la ciencia, es decir, porque unos defienden unos intereses, otros, los franceses y los españoles, no en este caso, sino en muchos, enfrentados de forma secular. ¿Qué verdad hay ahí detrás, en ese pequeño fragmento de cráneo? Bueno, este doctor analizó y dijo en apenas una hora que era un niño y que lo repetiría siempre. Han pasado 20 años de silencio, de absoluta soledad sobre este resto, y este hombre, con 80 años y una mente lúcida, un erudito, sigue manteniendo lo mismo y ha publicado nuevos estudios. Hay que escucharle. Tenemos que saber si el primer europeo estuvo allí, en Venta Micena, Granada. Hay que saberlo porque cambiarían muchas cosas. Profesor Domènec Campillo, buenas noches. Buenas noches. El cráneo infantil de Orce, un libro que usted publicó hace algunos años y, por lo que veo, sigue reafirmándose en eso, en que, ante todo, no era un cráneo de algún animal, como dijeron, sino que, efectivamente, era un cráneo de un niño y quizá el habitante humano más antiguo de Eurasia. Bueno, yo creo que es un problema que, al menos a mí personalmente, no ha existido nunca. El primer día que vi el cráneo, que fue exactamente en 1984, opiné que era de un niño de unos 5 años, aproximadamente, un homo, claro, no un hombre actual, pero sí un homínido, y yo no me he movido de ese sitio. La sensación que yo he tenido al explorar y al preguntar a algunos amigos que saben más que yo del tema de la arqueología es que lo que hay sigue habiendo es un profundísimo silencio, ¿no? Da la impresión de que la gente o le da miedo o hay un poco como de miedo en torno a hablar o a pronunciarse, y sin embargo, por lo que yo he podido analizar brevemente, eso sí,
hay tanta gente que discute el hallazgo como gente que afirma que es un niño. Por lo tanto, uno, desde fuera y como periodista, tampoco entiende ese silencio. ¿Por qué? ¿A qué hay miedo respecto al cráneo de Orce? Bueno, se lo resumiré en pocas palabras. El cráneo de Orce, cuando apareció en la cara interna, es un fragmento muy pequeño, estaba repleto de ganga caliza. Por lo tanto, nada más se veía el exocráneo. Pero por la curvatura que tenía y la morfología de las suturas, se podía afirmar que era un cráneo humano. Y por un pequeño fragmento del interior del cráneo que se podía ver y por el grosor del mismo, se podían añadir unas particularidades que son propias de los niños, incluso de la edad que se afirmó que era sobre alrededor de los 4 o 5 años. La doctora de Lumley, concretamente, cuando vio el fragmento de cráneo, opinó lo mismo. Y entonces hizo una sugerencia, a mi parecer correcta, es que el cráneo se debía limpiar por la cara interna para ver cómo era la morfología de dentro. Y a mí me pareció muy bien. Cuando yo examiné el cráneo por dentro, porque además se limpió en el Museo de Arqueología de Cataluña, la realidad es que seguí pensando lo mismo. Pero cuando se enseñaron a Madame de Lumley, la doctora de Lumley, prestigiosa paleontóloga, dijo que ella creía que era de un poltro de 2 meses porque había visto hacía poco un potro de eso y ella y sus colaboradores creían esto. Entonces se planteó la cuestión esta y salió en la prensa el boom, el cráneo, el burro de Orce, etcétera, etcétera. Yo no me moví de lo que había dicho, por varias razones. Hay varias razones al respecto. Primero, considero que anatómicamente es imposible que sea de un Equus, ni de un potro de 2 meses. La doctora de Lumley, que dijo, expresó esa opinión, jamás la ha publicado en ninguna revista científica. O sea, en revistas científicas no han salido artículos que apoyen el carácter de Equus. La cosa era muy sencilla. ¿Por qué no mostraron alguna vez un potro igual, con un cráneo igual al de Orce? Es imposible. La curvatura, no hay ningún caballo que pueda tener una curvatura de cráneo tan abierta como esta. Eso es solamente propio de un cerebro de gran tamaño y otras muchas particularidades. O sea, que ahora lo que algunos decían es que claro, no habían visto nunca otro cráneo así. Pues a veces hay suerte, y concretamente el 14 de abril del 2004, en el laboratorio, la doctora Cuesta estaba examinando el cráneo de un niño de época tardorromana, con esqueleto completo, por lo tanto se podía datar la edad, todo exactamente, y con una morfología del cráneo idéntica a la de Orce. Y eso es lo que se ha publicado. O sea, si no lo habían visto nunca, ahora lo pueden ver en un individuo que no se puede admitir que no sea humano. De ser así, el cráneo infantil representaría un niño anterior, para que ahora nos escuchan cientos de miles de amigos, profesor, y muchos de ellos evidentemente no saben de la arqueología, pero sí han oído hablar, por ejemplo, de los hallazgos de la Puerca. Este niño de unos 5 años, encontrado en Venta Micena por un grupo de investigadores catalanes, sería muy anterior a los restos más antiguos de los encontrados en Atapuerca, ¿no? Mire, la datación del cráneo yo no la he hecho. Yo soy paleoantropólogo y paleopatólogo, pero además he sido neurocirujano. Pero yo no hice la datación del cráneo. La datación del cráneo la han hecho paleontólogos y geólogos, y es 1,5 millones de años, el Pleistoceno inferior. Pero eso no lo he dicho yo. A mí si me enseñan ese fragmento del cráneo, me dicen que tiene 2 años, que hace 2 años que se encontró y que es de un individuo de hace 2 años, le diría que bueno, que de acuerdo. Me lo enseñan y digo que es de especie humana y me dicen que tiene 1,5 millones de años, me sorprende, pero sigue siendo humano. Lo que ha ocurrido es que precisamente ahora últimamente, cuando después de publicarse estos artículos, los oponentes a Orce se han estado callados. Entonces, profesor, oyéndole con esa erudición que tiene y con esa claridad, que además le agradezco porque todo el mundo lo está entendiendo, ¿por qué demonios en un momento dado un hallazgo que puede ser tan importante, que puede ser clave para el conocimiento de nuestra especie y nuestros orígenes, por qué de alguna forma se quiere desterrar? ¿O por qué una simple opinión de un experto hace que algo pase un poco al cajón, permítame la palabra, un poco del malditismo, ¿no? Porque durante mucho tiempo parece que inventar el hombre de Orce era
como ir en contra de una gran campaña que tampoco se entiende por qué, con chistes grotescos, con portadas de revistas satíricas que ya no existen, el cráneo sigue ahí desde luego. ¿Por qué todo esto, profesor? ¿Había un interés especial en que una cosa que cambiaba tanto conocimiento de ese homo de la antigüedad saliera a la luz? Porque no se entiende de otra forma. Yo creo que algunos de los que opinaron al principio que era humano, yo creo, y que me perdonen la opinión, es que posiblemente no tenían suficiente experiencia sobre el cráneo humano. Y como que lo había dicho una doctora, que además era extranjera, francesa, que además estaba acreditada, pues lo ha dicho ella, todo el mundo de acuerdo. Luego han habido muchos intereses creados, de los cuales no quiero entrar porque yo me he mantenido ajeno a toda la polémica periodística, pero en este mundo hay muchos intereses creados y por otro lado parece ser que cada descubridor quiere tener el fósil más antiguo. Hay una especie como de competencia, ¿no? Porque claro, evidentemente tener el fósil más antiguo es un reclamo de todo tipo para el futuro, para el lugar donde se haya encontrado, ¿no? Mire, es interesante, pero realmente sobre la filiación humana todavía no se ha dicho prácticamente nada. Ahora, yo creo que es un absurdo porque los yacimientos españoles no creo que uno desprestigie a otro. Yo considero que Atapuerca es un gran yacimiento y que es muy importante, pero por ejemplo, no es un demérito que exista Orce. De ser ese niño de 4 o 5 años de edad, ese trozo del cráneo que usted ha examinado y que para los que no sabemos, pues bueno, vemos esos dibujos de la línea sagital, creo que es lo que, no sé, parece una fontanela, ¿no? Sí, la sutura sagital y el surco del seno sagital que pasa por debajo. Eso es. Entonces, ¿cambiaría mucho la historia, profesor, por último? ¿Cambiaría mucho que este individuo encontrado en Venta Micena tuviera realmente 1,5 millones de años y fuese homo? ¿Habría que cambiar muchos catálogos y muchas clasificaciones y quizá por ahí hay problema o no? Es un fósil molesto, porque altera casi todas las opiniones que se habían aportado hasta entonces, como es por ejemplo el nacimiento del hombre en África y cómo llega a Europa y cómo se expande siguiendo la costa norte del Mediterráneo y llega a la península. Pero también podía pasar por el estrecho de Gibraltar, porque si han pasado otros mamíferos y otros individuos, ¿por qué no podía pasar este? Más teniendo en cuenta que el nivel del Mediterráneo hubo periodos que estaba muy bajo, que habían islotes entre medio, etcétera. Yo en esto no voy a interferir. Pero si el fósil es humano, pues está ahí. Claro, porque hay una última cosa, no se ha encontrado más restos, ¿verdad? Que quizá le da más misterio a toda esta historia porque solo ese pequeño trozo del cráneo, no ha habido ningún otro resto que se pudiera relacionar con este trozo de cráneo, ¿no? No, creo que el doctor Siver encontró algunas piezas dentarias en yacimientos próximos, pero lo que sí es cierto, y además algunos de los detractores del hombre de Orce han afirmado, y mejor dicho, han confirmado, es que hay industria lítica, y la industria lítica humana. Si hay industria lítica humana, habían de haber homínidos que la hicieran. Ahí está, ese cráneo infantil que pudo o podría cambiar la historia. Profesor Domenech Campillo, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. A ustedes por su atención. Pues sorprendente, a mí me gusta de vez en cuando charlar con gente de este nivel, que pueden estar en lo cierto o no, cuidado. Es sorprendente esto, ¿verdad, Santiago? Cuéntame qué ves, porque es la portada de una revista de humor satírico que en pleno 84, ¿qué dibujos sacaba en la portada? Pues sacaba una especie de troglodita barrigón con una prominente cachiporra en su mano derecha, pero que tenía cabeza de burro. Y el titular a toda página era El misterio del hombre de Orce. Y decía el burrito en cuestión: soy español, casi nada. O sea, que alguien en Francia dice que esto no es un niño. Y cuidado, no estamos diciendo que sea un niño, no. Pero cómo de inmediato toda la prensa, porque en España somos así, nos echamos tierra sobre este hallazgo. Y las principales revistas, con tono humorístico, los periódicos, El burro de Orce, El misterio del hombre de Orce. Y a partir de eso, claro, todos los investigadores que es que no quieren saber nada de la prensa.
Por eso es un honor haber tenido al doctor Campillo. Repito, acertadamente o no, él en cuanto tuvo eso en la mano, neurocirujano, paleontólogo, supo que era de un niño, es su opinión. Pero claro, ese niño cambiaba muchas cosas. Y nos ha contado 2 o 3 cosas, Juan G. Santi, que yo, que estoy muy interesado en el tema arqueológico y la evolución humana últimamente, qué rencillas, qué disputas, qué oscuridades, qué competencias entre países. Y al final quien sale perjudicado es el espectador, porque yo creo que el público está más lejos que nunca de saber qué es eso que podría cambiar la historia, ¿no? Es que en esta historia se juntan 2 de los peores vicios, uno de este país que llamamos España y otro de la ciencia en general. El de la ciencia en general lo señalaba, pues yo creo que el abuelo de todos los que nos dedicamos al misterio o a los temas de frontera, el mítico Charles Fort, que dedicó un libro que se llamaba El libro de los condenados. Y los llamaba condenados porque él decía que cuando la ciencia se encuentra un hecho que puede alterar un paradigma ya establecido, es mucho más cómodo arrinconar el hecho, condenarlo, de ahí el título del libro, que cambiar el paradigma. Y esto, que es lo más contrario al método científico que imaginarse pueda, es realmente sorprendente si hacemos un estudio de la historia de la ciencia en los últimos 200 años, tampoco hay que remontarse más. Si hacemos vemos que hay casos múltiples de eso. Si a eso le sumamos que en este país, en cuanto viene alguien con un diploma o con un título y procede del extranjero y nos dice que lo nuestro no vale, pues no sé qué puñeta de complejo de inferioridad tenemos, pero que siempre nos lo acabamos creyendo y lo tomamos como dogma de fe. Con lo cual, en esta historia, esos 2 factores yo creo que se han juntado trágicamente. Fíjate, Santi, fíjate, Juanje, que es como Altamira 100 años después. Cuidado, que puede que no sea un niño, pero si da igual al final eso de fondo. Lo importante es el comportamiento de la gente, ¿no? El enterramiento, y te lo digo, y tú lo sabes que eres granaíno, que has estado allí y ahora me cuentas, pero el asunto es el miedo, el temor y el silencio, ni siquiera significarse sobre el hombre de Orce. Bueno, lo primero, obviamente yo como granadino viví esta historia pues desde mi adolescencia, ¿no? El hecho de que se encontrase el hombre de Orce, el hecho de que yo conozco varias personas que son de Orce y tienen tierras allí, de ahí que lo que comentaba este científico, lo de que se aparecen muchísimas piezas líticas, es que las he tenido en mi mano, y no 1 o 2, sino muchísimas puntas de flecha en concreto, sobre todo lo que hachas 1 o 2, pero puntas de flecha muchísimas. Y bueno, pues como te decía, lo viví en mi adolescencia. Entonces, el tema, lo que me parece increíble, es una persona que no tiene acceso a coger ese hueso simplemente por decir esto no es un niño, es un caballo, todo el mundo se lo crea sin siquiera haber tenido acceso a este hueso. De todas formas, esto no es la primera vez que pasa, es la segunda vez que pasa. El hombre de Neandertal se llama hombre de Neandertal porque supuestamente los primeros restos de Neandertal aparecen en un valle que se llama Neandertal en Alemania. Eso es falso. Los primeros restos de Neandertal se encuentran en Andalucía, cerca de Cádiz, pero no se le cataloga por la ciencia como una especie nueva. O sea que es la segunda vez que pasa. De todas formas, el hecho de que el cráneo del hombre de Orce sea cierto, el problema ya no es solamente la antigüedad, es que pone en duda el gran... digamos, esa gran losa científica que estaba explicando este señor, y es que el hombre nace en África y se expande por lo que se llama la media luna creciente, que es Egipto, todo Oriente Medio, Turquía, y por ahí entraría a Europa y a Asia. Y claro, el hecho de que empiezan a aparecer toda esa serie de yacimientos arqueológicos y se corrobore esa fecha, indicaría que hay 2 procesos de entrada a Europa y no solamente uno, con lo cual conllevaría a que realmente la especie humana en Europa tiene 2 vías de desarrollo diferentes, cosa que muchos científicos, por supuestísimo, que no van a aceptar. De todas formas, pienso que el gran misterio sigue ahí, pero yo además como granadino, pues obviamente tengo que decir que no solamente aparecieron neandertales ya en Gibraltar, lo tenemos también todo lo de Atapuerca, sino que cada vez hay más datos de que realmente este país, la antigüedad, hombre, muy muy antigua, y además por una cosa muy sencilla, porque si no se va a Gibraltar o te vas a Algeciras, es que se ve la costa africana enfrente, es muy fácil haber pasado en alguna balsa. Aunque claro, hablamos de si fuese así 1,5 millones de años, es el protohombre, es decir, es algo muy grave, porque sería casi el doble de, por cierto, esa maravillosa labor que están haciendo en Atapuerca, que, en fin,
sí que ya tiene su reconocimiento a nivel mundial, pero según dicen los expertos es lo más importante a nivel mundial sobre evolución humana. Así que nuestro saludo a Arzuaga, Dal Carbonell y Bermúdez de Castro, ¿no? Que yo creo que hace poco vi unas imágenes, sí, lo voy a decir, están metidos en lo que se llama Sima de los Huesos. Un día hablamos de ella porque además tenemos noticias de unas investigaciones sobre antiguos neandertales en Murcia, y lo dejaremos para la semana que viene, pero la Sima de los Huesos, ya muy conocida, dicen que son los primeros restos de enterramientos. Los neandertales hace unos 700.000 o 600.000 años lanzaban ahí por lo menos el cuerpo de 31 personas, si no me equivoco. Y volví a ver unas imágenes, amigos, de Arzuaga y compañía bajando, descendiendo, en el momento en que encuentran el cráneo mejor formado de la antigüedad, ese cráneo 5, y cómo cuando lo cogían, en un espacio absolutamente angosto, llenos de barro, cuando cogían ese cráneo, estaban a punto de llorar todos, casi se les saltaban las lágrimas, porque sabían lo que significaba. Ese mismo hallazgo ya era una ruptura con todo lo que se conocía. Bueno, pues Orce fue, digamos, el hermano pobre, ¿no? Anterior 10 años, quizá no sea un cráneo de niño. A lo que vamos es que qué terribles somos los españoles para con cualquier cosa nuestra. Bastó una cita, no un trabajo científico, sino una cita de una doctora que venía de fuera para arrasar con todo. Y parece que nos gusta, tenemos algo dentro que nos gusta criticar lo nuestro y que les vaya mal a alguien, ¿no? Que no sea el gran hallazgo, sino sea al revés. En fin, la arqueología tiene cada historia. Un día volvemos a destacar al famoso ídolo de Santiago Camacho, doctor Fujimura, ¿no? Es decir, que llegan a un límite científicos, algunos, otros son maravillosos, de enterrar restos y desenterrarlos ellos mismos para decir que han descubierto, ¿no? Claro, la paleontología y la arqueología, dicho sea en descargo de también de los que se pueden mostrar cautos, que no escépticos, sino cautos a la hora de admitir un descubrimiento, es que lleva una larga historia de fraudes, de errores, etcétera, etcétera. Hablamos en su día del hombre de Piltdown, que durante más de 30 años fue considerado el ancestro más antiguo de nuestra especie. Tuvo 30 años el marchamo de auténtico. Sí, y estuvo ese cráneo expuesto en museos. Sus descubridores recibieron en vida y a título póstumo los mayores reconocimientos, y luego pues se descubrió que había sido un burdo fraude. Citabas al célebre Fujimura, Shinichi Fujimura, pero es que Fujimura, que encontraba de repente cerámicas de 40.000 años de edad, que las obras de Fujimura hicieron que se reescribieran los libros de texto en Japón, porque para reflejar sus descubrimientos y para modificar la historia que se le enseñaba a los niños japoneses sobre su isla, pues reflejando, por ejemplo, cómo Shinichi Fujimura había descubierto pilares, o mejor dicho, agujeros para hacer cimientos de edificaciones o de cabañas que él databa en 600.000 años de antigüedad. Pues en el año 2000, en octubre de 2000, un periódico japonés le pilla con las manos en la masa, enterrando él mismo las piezas que luego descubría. Y su única justificación, que fue, dio un titular de esos históricos, cuando le pillaron y le acercaron, porque fue en plan película americana, te estamos pillando con las manos en la masa y vamos con el micro. ¿Qué está haciendo usted? Él dijo: el diablo me impulsó a hacerlo. La oscura historia a veces de la arqueología. Luego Nacho trae noticias muy, muy interesantes, pero si ese niño de 5 años de Orce era realmente un niño, era uno de los primeros homo, dicen algunos homo especies, estaba allí en ese lugar sagrado durante mucho tiempo, que luego nos he traído historias como la cultura argárica, en la franja mítica Baza Guadix, nos he traído las mayores construcciones iberas sorprendentes, demostrándonos que algunas cosas, si pasan en algunos sitios y pasan por algo. Pero desde luego también es misterioso que tan solo esa pequeña pieza apareciese, ¿no? Nada más, ni un dedo, una falange, ni un trozo de pierna que hubiera constatado, ¿no?, que eso era un niño. Solo esa calvaria, solo ese trozo de cabeza, muy pequeño y muy frágil, pero que desde luego es uno de esos OPART científicos reales que hemos querido rescatar, porque muchas veces hacen listas de objetos raros y nunca se habla de Orce. Ahí está, como reto. No sabemos qué es, pero un reto maravilloso que ojalá un día se resuelva. Es que te quería mencionar que en la paleontología, en concreto, es uno de las ramas de la ciencia donde la ideología imperante en cada momento y el etnocentrismo, el orgullo patrio de los diferentes países influye mucho. No es la primera vez que pasa. El hombre de Piltdown tuvo tanto éxito porque era inglés.
como Darwin, y por tanto justificaba que Inglaterra era la cuna de la humanidad. Por las mismas fechas, un joven investigador, Raymond Dart, descubrió en Sudáfrica el cráneo de un niño, el niño de Taung, y tardó otros 30 años en que, porque le apartaron de la investigación, le tacharon de farsante, que estaba intentando colar el cráneo de un mono por el de un ser humano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en aquel momento este investigador británico estaba atacando el dogma precisamente del hombre de Piltdown, y por tanto estaba diciendo que la verdadera cuna de la humanidad podía ser África, cosa que era racialmente una absoluta herejía. Pues gracias a esa, o por culpa de esa influencia, el niño de Taung tardó otros 30 años en ser aceptado como algo más que un simple mono. La gran pregunta, vamos a conectar ahora mismo con Javier Sierra, y la segunda hora empezamos con una historia fascinante que nos trae Carmen sobre el terror al año 1000 y el Papa Mago. La gran pregunta que yo me hago, ¿sabéis cuál es, chicos? Tiene que ver un poco con los paradigmas, ¿no? Algunos hablan de los memes, de los pensamientos absolutamente impregnados en la comunidad durante mucho tiempo, y esto es casi filosofía, pero es así. Ciertas generaciones unifican pensamientos, se considera lo correcto y lo incorrecto, se creen que están pensando por sí mismos, pero en el fondo están respondiendo a una serie de estímulos muy grandes y muy poderosos. Cuando hay una pieza que realmente es tan importante, que cambia la historia, ¿creéis que saldría triunfante la gente que pelea por la verdad, o es más fuerte el paradigma y seguimos viviendo en el desconocimiento? Es una gran pregunta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De todas formas, para mí uno de los mejores ejemplos que se me ocurren fue Champollion, uno de los grandes genios de la historia, que además ha pasado a todas nuestras memorias, y están todos los libros, como la persona que descifró los jeroglíficos egipcios, pero Champollion pasaron varias décadas después de su muerte para que en un congreso en Alemania se reconociera que Champollion había traducido los jeroglíficos egipcios. Y es que en la época en la que Champollion trabajaba en la traducción de los jeroglíficos egipcios, ya había varios autores que habían publicado traducciones de los mismos, como si cada uno estuviera en posesión de la verdad. Además, ni siquiera Champollion había estado en Egipto, los estudiaba a través de los dibujos de Dominique Vivant-Denon. Cuando llegó a Egipto, comentan las crónicas de la época, que la gente se sorprendía de cómo él iba leyendo en francés y en la antigua lengua egipcia lo que aparecía en las paredes, como si fuera prácticamente un mago delante de gente que había visto desde que nació paredes como las del templo de Dendera, de Abydos, de Edfu, de tantos lugares maravillosos que todos los que estamos aquí hemos pisado y hemos visitado. Pues tuvieron que pasar varias décadas y nadie aceptó que Champollion tradujera los jeroglíficos egipcios por una sencilla razón, porque la forma en la que él se le ocurrió fue única. No había un idioma que lo que escribiera fueran sílabas, que es lo que pasa en los jeroglíficos egipcios, ¿no? Que aparece la ma, me, mi, mo, mu, ta, te, ti, to, tu, y ese tipo de esa cosa tan absurda que se le ocurrió a Champollion, que había ideogramas mezclados con un alfabético silábico. Dijeron: es imposible, si nunca en la historia se ha escrito así, es imposible, y murió en el ostracismo. Pues vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes. 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes son milenio3 con número @cadenaser.com, que sorteamos 3 ejemplares del Papa Mago. Luego hablaremos de él. Nos dicen, por ejemplo, Ara: hola a toda la nave del misterio, acabo de conectarme y como siempre desde hace tantos años ya me habéis enganchado. Hablando de Atapuerca, he visitado el yacimiento hace 2 años y os puedo asegurar que me ha dejado impresionadísima. Invito a todo el mundo a acercarse por allí, aunque solo sea durante un día, y visitarlo. La guía que da las explicaciones hace que te sientas en la misma época y lo explica además estupendamente. Allí nos damos cuenta de la importancia del lugar y de los avances de la humanidad. Y es más, es que me parece algo que, fíjate que tiene fama, pero todavía incluso debería tener más. Yo creo que lo que se ha conseguido en esa sierra de Atapuerca, en Burgos, es algo impresionante. El collar de Neandertal o el mundo de Atapuerca de Arzuaga son, yo creo que absolutamente recomendables ya. Planeta Humano de Eduard Carbonell, o El chico de la Gran Dolina de Bermúdez de Castro, que Bermúdez de Castro, todo un crack, nos atendió para Cuarto Milenio hablando del canibalismo de aquellos hermanos antiguos de hace 500.000, 600.000 años, que no solo lanzaban a los muertos, sino que, claro, se los comían también, ¿no? Hay tantas cosas por descubrir, la sensación de que han abierto una brecha profundísima, ¿no? Sandra desde Rota nos dice: hola, yo he estado excavando en Venta Micena en la campaña 2005 y en Fuente Nueva en 2006. Ha estado excavando allí en VM, Venta Micena. Dice que el equipo es maravilloso y nombra a Chinche, a Patro, a Bienmo,
Pero el hueso del que estáis hablando tiene mucha polémica, porque el equipo actual sostiene que es de un équido. En el pueblo de Orce siguen con lo del hombre de Orce, pero los investigadores actuales no lo creen así. Qué interesante. ¿Cómo se llama esta chica? Sandra. Sandra, qué interesante. Una excavadora de Ventamicena, lugar desde luego mítico ya para mucha gente. O sea que los investigadores, que es un caballo, la gente, que es un hombre. Y ahí sigue la polémica. Bueno, aquí hemos tenido a Domènec Campillo y desde luego estaríamos encantados de alguien que nos demuestre que es un caballo, pues que nos lo cuente, claro. Miriam Rodríguez nos dice: hola milenarios, me gusta mucho este tema porque precisamente esta semana en una clase sobre prehistoria hemos comentado el poblamiento europeo a partir de la expansión de un tipo de Homo de África, el Homo erectus, que luego derivó en el antecesor, en Atapuerca, que se caracterizaba por la cresta sagital, por las dimensiones de la musculatura de la mandíbula. Fue un aspecto muy gracioso porque no conocíamos nada de él. Así que muchas gracias por comentarlo y por hacerme sentir muy bien escuchando vuestro programa. Pues gracias a ti, porque además hablaban de esos cráneos de Atapuerca, tienen lo que llaman un toro, unas cejas como con un grosor grandísimo, como con un frontal, y claro, cuando mucha gente dice que el neandertal era humano, pero no era como nosotros, que era otra especie, otra rama, la gente casi como que se asusta. ¿Quiénes eran? Sigue siendo un misterio quiénes eran. Artu desde La Rioja nos dice que los equipos multidisciplinares debemos trabajar conjuntamente. La polémica nace cuando no coincidimos antropólogos, arqueólogos y paleontólogos. También nos dicen: estoy celebrando mi 32 cumpleaños, José de Guareña, con los amigos, y que además nos está oyendo, que vosotros no podíamos faltar. Pues muchas gracias, pues hombre, mil claro felicidades. Sí. También nos dicen todo el mundo que felicidades por el EGM. Luego lo comentamos. Hay ¿vale? algunas cosas que me da hasta reparo leer porque nos dicen palabras pues tan no bonitas y vamos a ver. Nos dicen también enhorabuena por esos magníficos índices de audiencia. Aunque cambie el programa de día, aunque cambie de hora, seguirá funcionando porque somos muchos los que estamos a la escucha. Espero que hagáis tantos programas como miles de años tiene el hombre de Orce. Un saludo desde Jaén, José María. También nos decían que no era, ¿cómo has dicho tú? La cima de... ¿Los huesos? No, nos decían que era la cima del elefante. No, hay lo varias. De la puerca. Hay varias, claro. Sí, la hay cima varias. del elefante, la cima de los huesos, la grandolina y diferentes áreas. Vale, pues yo por si acaso lo digo. Nos dicen también: ¿y si el trozo de cráneo estuviera en el estómago del depredador? ¿Explicaría su soledad? Pues mira, no se ha cotejado, pero es interesante. Aquí tenéis una fotografía y podéis buscar, imagino que si se busca Orce en la red aparecerán Sí. Aparecen. Sí, hay fotografías de... Claro, es una cosa tan pequeña, pero que podría cambiar tantas cosas. No es la única, desde luego, ¿eh? Hay casos parecidos, pero simplemente sondear entre los investigadores, uno se da cuenta que pocos quieren hablar, sea a favor o en contra, y eso ya es extraño. También dice, por ejemplo, la compañera Soy Óscar desde Motril: en mi pueblo, Lujar, se encontraron huesos en unas profundas cuevas, pero nadie los ha investigado. ¿Y dónde es? ¿En Motril? Lujar. Cerca, no en Motril, está cerca. Granada como lugar absolutamente poderoso desde la antigüedad, uno de los, quizá por clima, quizá por condiciones de auténtico vergel en algunas zonas, pero lugar parece con mucha historia en el subsuelo. Y la gran pregunta es, dicen que durante casi 15 años o más, en este sitio donde apareció el cráneo de este niño, que quizá pudo tener 1,5 millones de años y sería tremendo, durante 15 años, creo, después de la polémica, se deja de excavar. Está eso sin nadie, sin nada. En fin. También, fíjate, nos escribe un estudiante de arqueología que nos dice que él ha estudiado la polémica del hombre de Orce y que la principal discrepancia es la asociación de la cultura lítica encontrada sobre cantos rodados con los restos humanos, con ese mencionado cráneo y con 3 dientes, que el problema vino cuando desde los investigadores franceses descartaron su asociación a un homínido. Desde entonces se produjo un profundo vacío de investigación o de poca calidad científica. Desde finales de los años 90 se ha vuelto a impulsar la investigación en la altiplanicie de Guadix-Baza y con ello en Ventamicena, gracias a las investigaciones de Ruiz Busto sobre los arbicólidos, primitivos ratones, y a nuevas dataciones paleomagnéticas. Se ha constatado la antigüedad de los restos de Orce y del material lítico asociado a esos estratos. Estos datos tiran por tierra la obsoleta cronología francesa. Claro, pero cuánto ha pesado, ¿no? Tú te acuerdas, lo hemos contado aquí, la historia que contaremos con más profundidad de Altamira. Soutuola, el descubridor, muere, y Vilanova, el catedrático que le apoya, muere en el absoluto olvido, desprestigio, como un falsario, porque los franceses, en este caso, Cartaillac y otros, dicen que no puede ser. La gran pregunta es,
¿Cuánta gente ha matado el no puede ser? Y será reconocido posteriori. Claro, es que casos, a lo mejor muchos amigos de Milenio 3, dicen, bueno, esto es ciencia, es historia, a lo mejor no tiene mucho que ver con el misterio, pero es que casos como el de Altamira, como este que estamos hablando hoy, si los analizamos precisamente entroncan con la esencia de por qué estamos aquí y de por qué tratamos los temas que tratamos. Porque en el fondo la realidad es algo consensuado. La sociedad, la ciencia y una serie de factores en cada época deciden lo que es real y lo que queda fuera de la realidad. Y a veces cosas que la experiencia empírica, la experiencia cotidiana, que el avistamiento de un señor, de un objeto extraño en el cielo que no tiene absolutamente ninguna explicación, pero que la realidad oficial dice que él no puede haber visto eso, pues nosotros al final nos terminamos ocupando de lo que esa realidad consensuada deja fuera, pero no es menos real. Eso es lo que te digo, Santi, que acabas de hacer una declaración de intenciones que yo te aplaudo y que es de cabecera, porque es exactamente así. Desde luego que el asunto del cráneo de Orce simplemente va a ser un detalle, un punto en la historia, en el mapa. Ahora de alguna forma vamos a viajar porque cada día nos gusta más la historia, el pasado, lo enigmático que está ahí, lo que, como contaba Santi, se ha quedado fuera. Para nosotros eso es el misterio, evidentemente. Y lo que pasó en la frontera del año 1000 se ha contado tanto, se ha dicho tanto, enfermedades extrañas, la gente arremolinándose en las catedrales y en las iglesias, personas que miraban al cielo y creían ver a los jinetes del apocalipsis. Tantas y tantas cosas. Vamos a repasarlas, como vamos a repasar ahora este ranking de libros, porque seguimos y estamos ya a las puertas de este encuentro con 40 amigos. Ranking de libros, podéis seguir votando en 7640 o en milenio3@cadenaser.com. Número 1, Caballo de Troya, inamovible. Número 2, Noche del Miedo. Número 3, Retorno de los Brujos. Número 4, Dioses, Tumbas y Sabios. Número 5, El Paraíso Maldito. Número 6, Drácula. 7, Misterios de la Iglesia. 8, La Biblia. 9, 100.000 kilómetros tras los ovnis. 10, La Dama Azul. Prácticamente los 10 siempre hay. 11, Recuerdos del Futuro. 12, Enigmas sin resolver. 13, No piense como un humano. 14, Camposanto. 15, Vida después de la vida. Este es el estado de las cosas y os puedo decir que la votación se acaba. Nosotros a la vuelta tenemos a Javier Sierra. ¿Sabéis que se ha hermanado Nuevo México con Ágreda? Por la historia de la célebre Dama Azul. ¿Lo sabíais? Qué bonito. Pues lo va a contar Qué hermoso. Javier Sierra, pero es que encima Santi te va a interesar, porque Javier ha conocido a Richardson, creo que el hombre más importante a nivel político de Nuevo México, y parece que es un estudioso de Roswell. Anda. Así que Javier nos trae cosas, viajamos al año 1000, viajamos a apariciones extrañas en Gibraltar, conoceremos los tuaregs y esa conspiración extraña de las 4 letras, de ese virus, de esa pandemia, de la que se habla también muy poco.